Buenos días, mi nombre es María Aguirre del grupo 5 de teorías y yo les voy a hablar sobre ética y moral. Si ustedes deciden matar al autor de este ensayo, entonces se les consideraría antiéticos o morales. El tema de ética y moral ha tenido gran controversia desde tiempos pasados hasta hoy en el día. Desde los diferentes análisis como el filosófico, psicológico y demás, se ha intentado comprender esos términos, identificar su relación y la influencia en la sociedad. Pero ¿realmente es posible o evidente la diferencia entre un término y otro, o es simplemente problema de traducción donde al fin y al cabo son lo mismo? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define moral como, abro comillas, lo perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas desde el punto de vista de la bondad o malicia, cierro comillas. Entonces, según esto, la moralidad se consideraría como la categorización de la conducta específica de la persona en aceptable o no aceptable con base en los valores. El diccionario enciclopédico Mentor define a la ética, abro comillas, como la parte de la filosofía que trata de lo moral y de las obligaciones del hombre. La ética constituye el conocimiento normativo por excelencia, cierro comillas. Por otro lado, explica que existen dos tendencias filosóficas, abro comillas. La primera corresponde a los idealistas y sostiene que la moral es trascendente y está directamente ligada a la metafísica y en algunos casos a la idea de Dios. La ética sería pues la conciencia que estudia el fin al que debe dirigirse el hombre y los medios para alcanzarlo. La segunda, en cambio, abarca a todos aquellos que consideran la ética como la ciencia que estudia los móviles de la conducta humana. Cierro comillas. La moral y la ética se basan en las acciones, con lo que es bueno o malo, y el entendimiento de ese bien y ese mal partiendo del interior de cada individuo. La ética y la moral se relacionan en el fin de la moral, que es la evaluación o valoración de la conducta humana como hábito o costumbre, y la ética analiza y reflexiona sobre dichas costumbres, emitiendo conceptos que originan las normas y los códigos éticos, los cuales nos sirven para orientar la conducta humana. Diariamente los conceptos tienden a confundirse. Esto se puede dar por consecuencia del origen de los términos. Según la Universidad Pontificia Javeriana, la moral viene del latín mos, que significa hábito y costumbre, y ética del griego ethos, que significa lo mismo. A pesar de que en algunas traducciones signifiquen exactamente lo mismo, la palabra moral histórica se convirtió en sinónimo de ética, según André Martins, pero tiene una diferencia sustancial en su manera de interpretar y poner en práctica. Poco a poco desarrollaremos las diversas diferencias y más aún aprenderemos a identificar en qué momento se debe ser personas morales o personas éticas y adecuadamente. En cuanto el deber de ser ético cuando moral En cuanto se debe ser ético y cuando moral es una pregunta que parece tener una respuesta muy clara, pero al tener una confusión en los términos se puede caer en un error. La identificación de los problemas éticos y el uso de los principales teóricos y prácticos debe estar presente en todos los ámbitos y disciplinas, pero en distinto grado. El problema ético consiste en determinar cuál es el deber ser de la vida humana y con ellos los actos humanos. Están relacionados con una actividad específica y debe tenerse en una dirección, es decir, que deben estar los derechos y los deberes en una misma línea para ser objetivo en la solución del problema. Por otro lado, el ser moral es decisión de cada persona, en razón a que esta es impuesta por el individuo en libertad y se ajusta a un código de normas establecidas. Desde las personas del común hasta grandes pensadores confunden los términos, asignándoles el mismo significado. Por ejemplo, cotidianamente se dice hay un problema ético, o de igual manera hay un problema moral, respondiendo a juicio social usando la ética y la moral de la misma forma, olvidando que tienen significado e influencia distinta. Dichas costumbres, cuando nos referimos a la moral,
conformarían entonces el carácter ético de las personas complementándose. Es tan diferente cada término que una persona puede que sea moral, es decir, que sigue unas costumbres o está dado por unas costumbres, pero no necesariamente por ser moral es ético, el cual obedece a unos principios. La moral tiene una influencia en las normas de la conducta, refiriéndose a un marco básico del individuo. Por otro lado, la ética es un conjunto de leyes que definen las prácticas aceptadas, las cuales influyen en las normas de conducta en un grupo de personas o sociedad. La ética trata sobre la razón y depende de la filosofía, y en cambio la moral es el comportamiento en el que consiste nuestra vida. La ética y la moral son muy diferentes y a lo largo de la historia del diario común se ven cómo crecen con mayor fuerza estas distinciones. A continuación expondré las diferencias más comunes de la ética y la moral y por qué no se deben confundir. En primera instancia, la ética tiene una base social, tiene una fuerte influencia sobre la conducta de cada una de las personas de la sociedad. En cambio, la moral surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. Una segunda diferencia es que la moral es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. En cambio, la ética influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. La tercera diferencia que vamos a tomar en cuenta es el carácter axiológico de la ética. En las normas morales premia el aspecto prescriptivo y legal obligatorio, entre otros. Es decir, en las normas morales se destaca la presión externa. En cambio, en las normas éticas se destaca la presión del valor apreciado internamente. El fundamento de la norma ética es el valor, no el valor impuesto desde el exterior, sino el descubierto internamente en la reflexión del sujeto. Judy Hill es la directora del programa de neuroética de la Universidad de Stanford. Afirma que, abro comillas, con los acelerados progresos en las neurociencias adquieren una importancia creciente las cuestiones éticas, jurídicas y sociales. Surgen varios términos y disciplinas a raíz de las neurociencias, cierro comillas, relacionados con la ética y la moral. La neuroética, la cual es un campo de nuevo estudio que se ocupa principalmente de los problemas morales del progreso, el conocimiento y la investigación del cerebro aplicado en actividades prácticas. Existen dos tipos de neuroéticas: la descriptiva y la normativa. La primera se refiere al análisis de las bases neuronales de la conducta moral humana, y la segunda se enfoca en el estudio de los valores morales. Por otro lado, investiga a fondo los fundamentos neurobiológicos y los orígenes evolutivos de la conducta moral del individuo. Otro término incluyente de las neurociencias derivado de la neuroética es la neuroantropología, el cual se ocupa del influjo ejecutado por el desbordamiento de nuevas perspectivas con base a la comprensión de nosotros mismos y el hombre global. Estos nuevos ámbitos están muy arriesgados hacia la parte psicológica, neurocientífica y neurofilosófica, y nos abren a puertas a mundos nuevos llenos de conocimiento, y nos muestra que hay mucho por excavar de estas disciplinas relacionadas con la ética y la moral, las cuales deben estar presentes en cada uno de ellos. Se puede concluir sobre moral y ética que se plantean como cuestiones diferentes. En resumidas cuentas, la moral tiene que ver con un nivel práctico de la acción y trata de responder a la pregunta ¿qué debo hacer? La ética con el nivel teórico de la reflexión y trata de responder a las preguntas tipo ¿qué es la moral? Y cómo se aplica la reflexión en la vida cotidiana. Hoy en día la ética y la moral son esenciales y usadas en cada ámbito, ya sea escolar, laboral, familiar, individual o disciplinas del saber. Relacionándolo directamente con la psicología, debemos recordar y no olvidar la ética en el momento de la consulta con un paciente, a la hora tal vez de medicar a una persona, y a la vez debemos tener presente la moral del consultante para no afectar en ningún sentido su integridad.
Franco Zoila propone que, abro comillas, la psicología estudia la naturaleza, las leyes y la operancia del comportamiento humano, que ayuda a la ética a establecer las condiciones internas subjetivas del acto moral y ayuda a entender y comprender la dimensión del comportamiento moral de la persona. Cierro comillas. La biología tiene una estrecha relación con la ética y al unirse o relacionarse surge una nueva rama de la ética denominada bioética, la cual corresponde a la articulación del proceso del desarrollo humano colectivo e individual desde una perspectiva natural y biológica a la dignidad humana. En el ámbito de la salud, el papel de la ética profesional es uno de los más importantes e influyentes hoy en día. El profesional de la salud tiene la obligación moral de analizar detalladamente cada descriptor del paciente y todo lo concerniente a él, con el fin de mejorar la calidad de vida